Que Dios los bendiga grandemente. Dios Todopoderoso, Creador del universo, Cristo Jesús, el Verbo eterno de Dios, Creador del átomo, quien dio origen a la célula y en ti está toda la sabiduría de la creación. Bendice, Señor, este comentario y que las personas que lo escuchen puedan ser edificadas, reorientadas y redireccionadas en cuanto a su pensamiento y a su sentimiento respecto de ti. Amén. Que Dios los bendiga. Nuevamente visitándolos con un comentario bíblico. En esta ocasión quisiera eh, hablar del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Todos sabemos pues que el libro del Apocalipsis no es algo que estamos esperando. Bueno, sí estamos esperando la super mega destrucción de ese gran terremoto que es el quinto sello apocalíptico, donde se van a unir todas las fallas del mundo. Y tendrá más o menos una calificación de 10.5 grados en la escala de Richter, es decir, se unirán todas las fallas del mundo. Y así, y de ahí para adelante, le espera a la humanidad solo destrucción, con la apertura pues ellos hablaron del sexto sello, de ese terremoto que es el que estamos esperando. El séptimo sello pues consiste en 7 trompetas también de destrucción. Lo importante de esto es que en la séptima trompeta viene Cristo Jesús a establecer su reino, y su aparecimiento por sí solo, le pondrá fin a toda esa destrucción. Por eso dice que si esos días no fueran acortados, nadie, nadie sería salvo. Eh, y a eso pues hay que sumarle más destrucción, porque simultáneamente a la espectacular, espeluznante, escalofriante, terrible segunda venida de Cristo, que va a enviar a, a quienes estén vivos y lo presencien más allá de los límites de la locura. Y también la segunda venida de Cristo según la séptima trompeta, porque por eso el apóstol dice a la final trompeta. Cuando él dice a la final trompeta, se está refiriendo a la profecía de las 7 trompetas, y en la séptima trompeta viene Cristo Jesús y hay un gran terremoto. O sea que lo que sí, Apocalipsis es un libro, un compendio de destrucción del planeta, pero que culmina con la segunda venida de Cristo. En este caso, pues como les decía, sí, al futuro hay destrucción, pero el Apocalipsis no es algo precisamente que estamos esperando, sino que es algo que empezó a cumplirse desde que se escribió. Se escribió en el año, creo que 98, 99, términos generales podríamos decir en el año 100 después de Cristo. Y desde entonces se ha venido cumpliendo, porque digamos, el Apocalipsis, ahorita sí se está cumpliendo, pues, ¿verdad? Porque ahorita estamos esperando el gran terremoto que sería la sexta trompeta, porque dice que cuando sonó perdón, que sería el sexto sello, cuando se abrió el sexto sello, entonces dice que hubo tinieblas, es decir, un eclipse solar como el que presenciamos, creo que más o menos por 1991, los que tuvimos el privilegio de ver ese mega eclipse. Pues no era un eclipse como los que dicen ahora que eclipse, y creo que ahorita está más oscuro que, que esos pronósticos que hacen. Bueno, en otros países sí han visto que se oscurece a mediodía, va posiblemente Estados Unidos, Canadá, por ahí, pero aquí en Guatemala ya no.
ya no volvimos a ver un eclipse de esa magnitud, que de una vez se oscureció a mediodía. Entonces, es un eclipse, a veces hubo oscuridad. Y aparte de que hubo oscuridad, dice que la luna se tiñó de rojo, ¿verdad? O sea, fenómenos prismáticos, lunáticos, las lunas rojas. O sea, no, nada es nuevo. Casi todo ya sucedió. No tenemos por qué estar, no, o sea, terremotos también, lamentablemente, los que presenciamos el terremoto de 1976 aquí en Guatemala también fue una situación bastante difícil. Veíamos a los cuerpos de socorro, a la Cruz Roja, prestando auxilio y llevando heridos en camillas, completamente a unas personas con las extremidades pues bastante lesionadas, paralíticos, porque les cayeron unas vigas de las casas encima. En fin, un terremoto pues no, tampoco es nada nuevo, pero sí van a haber buenos terremotos por delante en Apocalipsis. Eh, pero el libro de Apocalipsis principia con lo que es el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, a las iglesias de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Esmirna, no, ya había dicho, sería Sardis, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero antes que eso, o sea, eso lo que el mensaje que el Señor estableció ahí para nosotros es de que podíamos a través de eso evaluar y calibrar el desarrollo de la iglesia. Y en realidad, pues todas las iglesias se les señala de los errores que estaban cometiendo y la actividad satánica que se estaba dando en las iglesias en ese entonces. Ahorita estamos peor. Pues ahorita no estamos mejor, ahorita estamos peor. Y cada vez peor. Sí, aquí el religioso más grande de todos los tiempos se llama Satanás, ¿no? Por eso es que entra el hombre de pecado y se sienta en el templo de Dios y demanda ser adorado como Dios. Entonces, y así pues son 3 años y medio de tribulación y para la humanidad la iglesia va a ser resguardada en el desierto en un lugar especial, pero los que no sean hallados dignos de ser protegidos por Dios en la gran tribulación. Es decir, los incrédulos, los impíos, ellos pues van a sufrir las consecuencias. O sea que la, la gran tribulación no es eh, un acontecimiento que esté dirigido específicamente a cristianos en el sentido de que el hombre de pecado eh, se levantará contra todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto. Digamos, van a haber cristianos que van a sufrir las consecuencias de la gran tribulación en el sentido de los que no quisieron lavar sus vestiduras en esta época de gracia, en esa dispensación de la gracia que estamos viviendo ahora, en el que hasta el ordenamiento jurídico de las naciones nos respalda, pues, eh, a diferencia de la iglesia primitiva, que ellos estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Es decir, de que tú decías en ese tiempo que eras cristiano y te mataban, a pesar de que en el año 315, 316 se oficializó el cristianismo, el imperio romano oficializó el cristianismo, pero no lo oficializó pues con el objeto de darle la gloria a Dios, de adorar a Dios, sino que lo oficializó Satanás, ¿verdad? Que es el rey de este mundo. Por ejemplo, en la profecía de los 7 personajes en Apocalipsis,
pues en ese módulo, en esa sección de los 7 personajes, al final aparecen dos bestias. Es Apocalipsis 13. Aparecen dos bestias, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra, hermano, bueno, espero no interpretar mal, pero ese sería el Imperio Romano. Es el Imperio Romano. Pero entonces viene el dragón que ahí aparece. No, la bestia sigue siendo Satanás, pues. ¿Ah? Porque por eso dice que el uniforme, el camuflaje que, que tenía la bestia esta era del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que Él se ofreció a sí mismo como al Padre como una ofrenda por el pecado y como una vida obediente, de absoluta obediencia a Dios Padre. Él es el Cordero, pero ese Cordero revela, dice el apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, que era quien estaba viendo esas bestias. Dice él, ese cordero hablaba como dragón. Dice él, o sea que era Satanás que se había vestido de Cristo Jesús. Y así es, pues entonces viene el imperio romano y le dio poder, dice, a la bestia. O sea, le dio su poder a la bestia, le dio su poder al imperio romano. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el imperio romano pervirtiera pues las verdades fundamentales de Dios, principalmente tocante a la gracia de Dios, ¿verdad? Que se fundamenta en la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz. Entonces es gracia porque el Espíritu de Dios, la sustancia de Dios, llega a tu vida incondicionalmente, como estás. Entonces empieza un proceso de restauración, porque Dios, podemos ver en las Escrituras que es un restaurador. Por ejemplo, cuando abrimos el libro de Génesis, en el capítulo, en Génesis 1:2, la tierra está, dice, desordenada, vacía, completamente destruida. Los geólogos físicos no tienen conocimiento de una destrucción tan grande como la que está en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Ni siquiera el arsenal nuclear de Estados Unidos, de la Unión Europea, de todos esos países, hermano, de Rusia, de Ucrania, tienen la capacidad de dejar el planeta así, como está en Génesis 1:2. Entonces viene Dios y mira, dice, hay un versículo que, que algunos analistas lo incorporan en este contexto y dice, y Dios dice, y sí está ese versículo en Jeremías, no sé cuánto, dice, y vi la tierra, dice, y estaba desolada y vacía. Entonces viene Dios en su calidad de restaurador, ¿va? Pero hay algo importante que dice que la energía de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y ¡fum! Todos los elementos, hermano, obedecieron a la voz de Dios y empezó el proceso de restauración. Y así en Génesis puedes tú ver que en 6 días Dios restauró el planeta y reposó, dice, en el séptimo día. Y ahí fue interrumpido su descanso, viene la serpiente y engaña al hombre y el hombre cae y entonces Dios tuvo que sacar su plan B. Pero, pero vamos al hecho pues de que Dios es un restaurador. Vemos que ya dejó el planeta bien restaurado, muy bonito, muy arreglado y todo tal como ya lo vemos hoy. Ya pues después de ser un planeta en caos, inhóspito, lóbrego,
eh, ahora el hombre podía disfrutar de esa creación tan maravillosa que Dios había restaurado. Y, y es así pues como, como Él también restaura nuestras vidas. Muy bien. Entonces, aquí pues podemos ver que en el libro de Apocalipsis se mencionan pues las 7 iglesias que están en Asia y cada una podemos encontrar un mensaje para la actual iglesia, ¿verdad? Las diferentes etapas en las que la iglesia ha ido pasando, desde el enfriamiento de la iglesia en Efeso hasta ahorita que vamos ya en la última iglesia, tendríamos que ir ya en la última porque la segunda venida de Cristo es inminente, pues más o menos estaríamos hablando del año 2050, a veces es poco, estamos en el 25 años, por decir algo. ¿Mm? En este caso, los relojes bíblicos es la Unión Europea, el fortalecimiento de la Unión Europea por un lado y el otro la construcción del templo en Jerusalén. Vemos que la Unión Europea cada vez cobra más auge en el panorama internacional. ¿Por qué la Unión Europea? Porque es una resurrección del Imperio Romano, pero ya en su forma dividida, ¿verdad? 10 naciones, ni siquiera un imperio mundial. Sí, un imperio mundial, pero va a ser una confederación imperial de naciones, 10 naciones. Por eso es de que esto está en la profecía del profeta Daniel, que cuando él vio 10 dedos, una imagen que se le llama la imagen de los imperios mundiales. Entonces la cabeza era de oro y se refiere al imperio de ese entonces que era Babilonia. Por eso él le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, le dice, y tú eres aquella cabeza de oro. Y Nabucodonosor, hermano, que era un rey, de su principal característica era la soberbia. ¿No? Se derritió delante de Daniel y se postró delante de Daniel porque creyó que Daniel era una divinidad, hermano. Inmediatamente ordenó que le quemaran incienso, hermano, que le pusieran un collar de oro y que lo vistieran de púrpura. Él sí es un representante de Dios, hermano, ante los gentiles en un mundo babilónico, que Babilonia es el símbolo en la Biblia de, de la contaminación demoníaca y del origen de los Baales y de todas las idolatrías, hermano, que se dispersaron por el mundo. Pero vamos al hecho, pues, de que, digamos, antes de bueno, me voy a permitir decir algo antes de cambiar de tema, aunque ya no va a dar tiempo. Yo quería hablar de Cristo Jesús, pero se nos fue el tiempo dando aquí, agregando algunos detalles. Pero antes de cambiar, de hablar de Cristo Jesús, que es Dios, 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 el creador del universo, de ese ser de quien estás consciente, pero que la contaminación del presente sistema satánico, del presente orden mundial, eh, tiene contaminadas a las personas y peleándose que yo soy de aquí, que yo soy de allá. Y así es la naturaleza humana, ¿va? Por eso si yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, no, así somos, ¿va, hermano? Nos gusta el conflicto y sostener temas, posturas, postulados que ni hemos investigado. Pero en fin, como aquí es yo mando, yo digo que voy a hacer, ¿no? Entonces,
cuidado con ese punto, porque podrías perderte la vida eterna por no tener el conocimiento acertado ni dejarte conducir por la información acertada. Pues, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, cuídate, Timoteo, dice, ¿de quién? No le dice del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia común. No, cuídate de ti mismo. Porque nosotros somos el problema, hermano. Nosotros somos el problema que no le damos vía a la doctrina, no estoy generalizando, ¿verdad? A la vía, a la doctrina de la gracia, de la sangre de Cristo, pura, sin afanes, dedicándole a Dios el tiempo de calidad. Eh, en ocasiones le dedicamos más tiempo de calidad a las plataformas informáticas, a la familia, a la esposa, a los hijos, a la carrera, al negocio, y se nos pasa el día. Y Dios, para Dios no hubo tiempo de calidad. Si mucho nos acordamos de Él, cuando, cuando mucho le dedicamos tiempo, sin generalizar, por supuesto, ¿verdad? Porque nada es así. Todo, todo es individual y todos vamos a ser juzgados en lo individual. Entonces, podríamos hacer un análisis de cada iglesia, pero en estos últimos minutos que me quedan, voy a sacar a colación la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, fíjese hermano. Está hablando de una iglesia en donde, digamos, hay muchos miembros o habemos muchos miembros de la iglesia de la Odisea que, que decimos, ¿va? Yo me he enriquecido, dice, así decía esa iglesia, yo me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, dice. Entonces viene Dios y le dice, alto, no, no, eres un desnudo, pobre, ciego. Eh, ¿Por qué? Porque se pusieron las añadiduras en primer lugar antes que el Señor, y se invirtió el orden y entonces caímos en qué? En la idolatría, ¿no? Porque todo aquello que pones en vez de Dios es idolatría, aunque no sea la idolatría, típica idolatría de los tiempos pasados, ¿verdad? Que se adoraban vacas. Bueno, en la India, según se sabe, todavía adoran vacas, ¿verdad? Y hemos visto gráficas en las que las personas de ese país, que se perfila también como una de las economías más importantes del planeta, se agarran de las patas delanteras, digamos, de un toro, por ejemplo, y se postran delante de él, ¿va? Entonces ahí está la apostasía, ¿va? Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombre corruptible. Y ese es el engaño precisamente de que nos estamos siendo influenciados por ese engaño de la imitación del Evangelio, porque por eso es de que el apóstol Juan cuando ve a, ese, a esa bestia que subió de la tierra, era un cordero, pero en realidad hablaba como dragón. Entonces, y corresponde también al primer sello apocalíptico, que salió un caballo blanco, dice, y el que lo montaba salió venciendo para vencer, y tenía un arco y una flecha. Pero vamos al hecho pues de que Jesús advirtió desde el año 2100, no, desde el año 100, después de Cristo de nuestra era,
que iba a haber una tergiversación muy importante del Evangelio y que se iba a usar el mismo Evangelio para engañar a las naciones. Y así es, pues, ¿no? Se engaña a las personas a través de la misma palabra de Dios. O sea, Satanás nunca se va a subir a un púlpito así como un dragón, va, ¡guau! Con 7 cabezas y 10 cuernos, y, ¡guau! Asustando a todos. No, porque salen huyendo todos, pues, y se convierte hasta en los más incrédulos, hasta los impíos, entregan su corazón al Señor y a Satanás no le conviene. O sea, a Satanás lo que le conviene es vestirse de ángel de luz, tal como está establecido ahí. Entonces, para finalizar, mi estimado escucha que me permite llegar a estos dispositivos móviles, eh, lo único válido es el sacrificio vicario de Cristo, la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz y nos dio acceso a su presencia, porque cuando Él falleció, cuando Él entregó su espíritu en la cruz, entregó su vida por ti, por mí, entonces pasó algo. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, o sea, se cayó. Y Dios nos abrió un camino nuevo y vivo para estar en su presencia. Entonces, el lugar santísimo está abierto y podemos entrar en espíritu y en verdad, solo con los dos elementos que nos unen a Dios. Uno es, ¿qué? La sinceridad absoluta, la humillación. El apóstol Pablo dice, acerquémonos pues, ¿a dónde? Al trono de Dios, a la presencia de Dios, acerquémonos en plena, no es con un corazón sincero, creyendo que nos estamos acercando a Dios en plena certidumbre de fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que solo por buscar a Dios ya tienes un premio, hermano. Solo por buscar a Dios, ya Dios te declara una promesa de Dios ahí. Solo por buscar a Dios, ya puedes empezar a recibir bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente y que disfruten de esta Semana Mayor.